Listos para sumergirnos en algo realmente asombroso. Hoy nos adentramos en la inmensidad del universo. Tenemos fragmentos sobre la escala del universo, de qué está hecho y cuánto hemos explorado hasta ahora. Prepárate para algunos momentos que te dejarán boquiabierto. Sin duda, cuando uno se pone a pensar en la vastedad del cosmos, en la cantidad de galaxias, estrellas y planetas que existen, realmente te hace sentir pequeño, ¿verdad? Totalmente, es una sensación abrumadora pero también emocionante. Empecemos por lo básico, ¿qué es exactamente el universo? Buena pregunta. El universo es sencillamente todo. Es la suma de todo lo que existe. El espacio, el tiempo, la materia, la energía, incluso las leyes de la física. Y lo más fascinante es que lo que nosotros podemos observar, lo que llamamos el universo observable, es solo una pequeña parte de todo lo que hay. Esperas, ¿te estás diciendo que hay una parte del universo que no podemos ver? Exacto. El universo observable tiene un diámetro de unos 93 mil millones de años luz. Una distancia inimaginable. Pero más allá de eso, hay regiones que aún no podemos observar porque la luz de esas zonas no ha tenido tiempo de llegar a nosotros. Es alucinante. ¿Y cómo sabemos que el universo se originó con el Big Bang? ¿Hay alguna prueba de ello? Hay varias evidencias que apoyan la teoría del Big Bang. Una de las más importantes es la radiación cósmica de fondo, una especie de eco del Big Bang que podemos detectar en todas direcciones del espacio. También la expansión del universo que podemos observar gracias al desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias lejanas nos da una idea de cómo era el universo en sus inicios. Si el universo está en constante expansión, ¿significa eso que se está creando nuevo espacio? Justamente. No es que el universo se expanda hacia algo, sino que el propio espacio-tiempo se estira, como si fuera la superficie de un globo que se infla. Y lo que es aún más intrigante, la expansión se está acelerando. ¿En serio? Sí, lo que nos lleva a pensar en la existencia de una energía oscura que impulsa esta aceleración. Eso sí que me deja con la boca abierta. Cambiando un poco de tema, mencionaste antes que el universo está compuesto principalmente por galaxias. ¿Cuántas galaxias hay exactamente? Pues según las últimas estimaciones, hay más de 2 billones de galaxias en el universo observable. Cada una de estas galaxias es un conjunto gigantesco de estrellas, planetas, gas, polvo y materia oscura, todo unido por la fuerza de la gravedad. 2 billones de galaxias. No puedo ni concebir un número tan grande. ¿Y qué hay de nuestra galaxia, la Vía Láctea? ¿Dónde encajamos en todo esto? La Vía Láctea es una galaxia espiral, como un disco plano con brazos curvados. Contiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas, y nuestro Sol es solo una de ellas. Nos encontramos en uno de los brazos espirales a unos 26.000 años luz del centro galáctico. Y todas esas estrellas de la Vía Láctea tienen sus propios planetas. Podría haber vida en alguno de ellos. Es muy probable. De hecho, hemos descubierto miles de planetas fuera de nuestro sistema solar, a los que llamamos exoplanetas. Algunos de ellos se encuentran en la llamada zona habitable. Zona habitable. Sí, donde las condiciones podrían ser adecuadas para la existencia de agua líquida en la superficie, uno de los ingredientes esenciales para la vida tal como la conocemos. Increíble. ¿Y cómo se detectan estos exoplanetas? No podemos verlos directamente, ¿verdad? Hay varias técnicas para detectar exoplanetas. Una de las más comunes es el método del tránsito, que consiste en observar la disminución de la luz de una estrella cuando un planeta pasa por delante de ella. Otra técnica es la velocidad radial, que mide las pequeñas oscilaciones de una estrella causadas por la gravedad de un planeta que orbita a su alrededor. Es fascinante pensar que podríamos no estar solos en este vasto universo. Y con tantos planetas ahí fuera, las posibilidades son infinitas. La búsqueda de vida extraterrestre es uno de los mayores retos y a la vez una de las mayores motivaciones de la astronomía moderna. Imagina lo que significaría descubrir otra forma de vida, otra civilización ahí fuera. Cambiaría nuestra perspectiva del universo y de nosotros mismos para siempre. Hemos recorrido un largo camino, desde la simple contemplación del cielo nocturno hasta la detección de planetas en otras estrellas. ¿Qué crees que nos depara el futuro en la exploración del universo? Creo que estamos en la antesala de una nueva era de descubrimientos. Con los nuevos telescopios espaciales y terrestres, con la inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos, estamos a punto de desvelar muchos de los misterios del universo. La naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, el origen de las primeras estrellas y galaxias, e incluso, quién sabe, la respuesta a la eterna pregunta de si estamos solos en el cosmos. Nos has mostrado la inmensidad de lo que nos rodea, pero también la posibilidad de encontrar respuestas a preguntas que la humanidad se ha planteado desde siempre. ¿Qué te gustaría que se llevara el oyente de esta conversación? Me gustaría que el oyente se quedara con la sensación de asombro y curiosidad que despierta la exploración del universo. Que se anime a mirar al cielo nocturno con nuevos ojos, a preguntarse por lo que hay ahí fuera, a buscar información y a aprender más.
El universo es un libro abierto lleno de maravillas y todos podemos ser exploradores. Totalmente de acuerdo. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y por abrirnos una ventana a la inmensidad del cosmos. Y recuerda, la próxima vez que mires al cielo estrellado, piensa en la inmensidad del universo y en todas las posibilidades que encierra. Hasta la próxima.